Sí, Sí, doctora. doctora. ¿Y la organización de los niveles en el músculo también? También. Ok, esto ya. Bien, entonces nos quedamos en el nivel fibra muscular, ¿no? O sea, el músculo como órgano está formado por fascículos. Los fascículos están constituidos por fibras. ¿Sí? ¿Quieres? No se ve. Ahí, ya. Y las fibras, entendiendo ya que son células, van a estar constituidas por fibrillas o miofibrillas. Vean, ahí tengo una imagen que nos muestra una fibra muscular. Esto es una fibra muscular, o sea, una célula muscular. Nos muestra su membrana celular, esta, que aquí le llaman sarcolema. Ese prefijo sarco significa carne y es muy usado cuando se habla de tejido muscular. No confundir el sarcolema con el endomisio. El endomisio es ajeno a la célula, o sea, es un tejido diferente, tejido conectivo. Y el sarcolema es parte de la célula, es la membrana celular, solo que nos lo muestran con otro nombre. Ese entramado que dibuja este autor de color verde es el retículo sarcoplásmico, que aquí en esta célula funciona como depósito de calcio. El calcio pues es fundamental para que pueda ocurrir contracción muscular, para que la célula esta modifique su longitud. También podemos observar que la célula la han abierto y entonces está constituida por estas formaciones. Ahí hay una, me muestran otra, esta. Se les llama miofibrillas. A su vez, las miofibrillas están constituidas por filamentos. Estas líneas que dibujan acá, algunas las dibuja de color azul, otras las dibuja de color rosa. Más allá del color, el autor nos trata de dar a entender que de esas estructuras que se llaman filamentos, vamos a tener de dos tipos, unos gruesos y unos finos. Entonces ya nos fuimos a un nivel más bajo. Vean, en esta miofibrilla se supone nos representan cómo está constituida la miofibrilla. Aquí están los filamentos que representen un color, serían los filamentos finos, ahí remarqué yo uno, y ese hace pareja con este. O sea, ahí están alineados. Ahí. Acá hay otro que hace pareja o está alineado con este. Y estos otros más oscuros. A este grupo de filamentos le vamos a llamar sarcómero. Y acá, como estamos hablando a nivel miofibrilla, lo que limita a los sarcómeros son estas regiones que les llama disco Z. O sea, aquí va a haber una secuencia de sarcómeros, uno detrás de otro, uno detrás de otro. En la fibra, a nivel de esos discos Z, es donde se observan las estrías que ayer platicaba, y que le dan ese aspecto estriado a la célula muscular. Ahora, acá nos representa también cómo está constituido el sarcómero y nos muestra que los filamentos que forman el sarcómero están formados por proteínas. Hay diversos tipos de proteínas. Aquí el autor nos pone solamente 3 tipos: la actina, la miosina y la tropomiosina. Aquí yo en el cuadro les pongo una clasificación de las proteínas que podemos encontrar en el músculo. Hay contráctiles, regulatorias, estructurales. Esto lo van a estudiar más a fondo en fisiología y en histo o biología celular, una de esas dos. Pero en fisio, pues lo ven más a detalle. ¿Sí? Digamos que en estado de reposo las proteínas están dispuestas de una manera, pero cuando viene un estímulo nervioso, las proteínas modifican su posición. Vean cómo en el reposo este filamento está separado de este, y este filamento pues tiene determinada longitud.
Cuando viene el estímulo nervioso, los filamentos se acercan hacia el centro del sarcómero. ¿Por qué se acercan? Porque las proteínas modifican su posición. ¿Ah? Entonces, ese acercamiento entre filamentos hace que la distancia entre el disco, de un disco Z a otro se haga más corta. ¿Sí? Eso hace que el sarcómero se acorte. Se acorta el sarcómero, se acortan los filamentos, las miofibrillas se acortan, las fibras se acortan, los fascículos se acortan y en su totalidad el músculo se acorta. Pero todo partió de la posición en la que estaban las proteínas y eso fue en respuesta al estímulo nervioso. ¿Sí? Esto es lo mismo, aquí en párrafos les pongo un poco de lo que acabo de platicar. ¿Sí? Si ese músculo está insertado mediante un tendón a huesos articulados que puedan moverse, entonces se generará movimiento del esqueleto. ¿Ah? Si se dan cuenta, hasta masa muscular, hasta el músculo, es acortamiento del músculo. Todo lo demás es como un mecanismo de palancas, o sea, el músculo va jalando el tendón va jalando el hueso, se mueve el hueso, y entonces la articulación se mueve. ¿Sí? Y ya, eso es de la organización de los niveles. Y aquí tengo una clasificación de los músculos de acuerdo a la forma que tienen. Es una clasificación general. Vean, en la parte izquierda tenemos un músculo fusiforme. Otra vez el término fusiforme, recuerden, es alargado, pero amplio en el centro, precisamente donde está la masa muscular. A esa zona donde está la masa le podemos llamar cuerpo, vientre, como aquí le llaman, cabeza, basto, gastro o simplemente porción. ¿Ah? Estos músculos fusiformes tienen sus tendones en los extremos, como acá y acá. ¿Sí? Son tendones de inserción. Ya depende cómo esté colocado el músculo, pues será inserción proximal, inserción distal o inserción medial, inserción lateral. Estos fusiformes son casi siempre inserción proximal e inserción distal. Los encontramos en las extremidades generalmente y aquí está el ejemplo del bíceps braquial. Es un fusiforme, cada vientre del bíceps es un fusiforme. Luego tenemos los músculos paralelos. El término paralelo es porque entre la masa muscular hay engrosamientos de tejido conectivo, o sea, tendones. Son intersecciones tendinosas que se encuentran paralelas una con otra. Ahí solo me muestran dos, pudiera aquí haber otra. ¿No? Y la masa muscular se encuentra entre las intersecciones tendinosas. Por ejemplo, aquí está esta igual, paralelas más o menos, aunque ahí pues las fibras tienen esta dirección, ¿no? Así. Estos músculos, como el recto abdominal que ponen de ejemplo, son importantes porque vamos a encontrarlos en paredes donde se requiera un refuerzo. El ejemplo, la pared abdominal anterior, ahí en esa pared no hay hueso, o sea, es músculo junto con otras membranas los que forman la pared. ¿Ah? Adentro hay vísceras importantes que proteger. Entonces, esas intersecciones tendinosas del músculo lo vuelven más fuerte. Y además, si hubiera un daño aquí en este grupo de fibras, en esta masa, no significa que la de arriba y la de abajo también se dañen, porque la intersección tendinosa limita. ¿Ah? Se queda solo ahí el daño. ¿Ah? Tenemos músculos convergentes en donde en uno de los extremos es más amplio que en otro. Vean, acá este es amplio y las fibras van convergiendo hacia un mismo punto, que es donde se encuentra el tendón de inserción, ¿ah? Y adoptan una forma más o menos triangular. Se encuentra en paredes, o por ejemplo, aquí nos dan el ejemplo del pectoral mayor, que está en la pared del tórax. En ese caso su inserción medial es amplia, ¿sí? Y su inserción lateral es pequeña, o sea, es estrecha, más que pequeña es estrecha,
En la parte medial se inserta en clavícula, en esternón, en cartílagos costales y en la parte lateral solo en número. O sea, las fibras van convergiendo hacia un mismo punto. Tienen forma triangular. Luego, tenemos músculos unipeniformes, como este que está acá. Está el tendón en un extremo, pero se prolonga. Y las fibras musculares se localizan en uno de los bordes del tendón, así. O dicho de otra manera, el tendón abarca todo un borde del músculo. Solo hacia un lado del tendón salen fibras y del otro lado no. Del otro lado puede que esté insertado en un hueso. Imaginemos que aquí hay un hueso. Ahí se inserta, ¿sí? Y del otro lado salen las fibras que van y se insertan en otra parte. El ejemplo, bueno, se llama unipeniforme y el ejemplo que nos ponen es el interóseo palmar. Acá el hueso sería un metacarpiano y de ahí salen las fibras para dirigirse a otro metacarpiano, ¿sí? Luego, el que sigue es el bipeniforme, tiene el tendón en un extremo, el tendón es largo más o menos, ahí está el engrosamiento tendinoso, y de un lado y de otro del tendón nacen fibras, ahí vienen las fibras o fascículos, ¿sí? Y da el aspecto de la pluma de un ave, por eso le llaman así, bipeniforme. Nos ponen el ejemplo del recto femoral, es un músculo que está en el muslo, en la parte anterior, forma parte del cuádriceps. Y es pues así más o menos, el cuádriceps va a tener un tendón de inserción distal a donde llegan todas sus porciones, pero la porción que viene del recto femoral es de esta manera, así. Luego, el multipeniforme tiene el extremo, tiene el tendón en un extremo, así, y hay engrosamientos tendinosos o prolongaciones tendinosas que parece que se meten a la masa muscular, así. Y las fibras salen de un lado y de otro de las intersecciones tendinosas, así, el engrosamiento tendinoso. Ahí. Nos ponen el ejemplo del deltoides, aunque deltoides también es convergente. O sea, es multipeniforme por tener varios engrosamientos tendinosos a lo largo de su espesor, pero por la forma triangular, así como que amplio en un lado y estrecho en otro, es un convergente. De hecho, el término deltoides alude a que tiene forma de triángulo. Sí. Luego, por último, tenemos músculos circulares que tienen también su tendón, su engrosamiento tendinoso. A veces a estos engrosamientos les podemos llamar rafes, así los describen. Rafe o rafé. Y las fibras siguen siendo alargadas, pero hacen una circunferencia, como si estuvieran dobladas. O sea, imagínense que esta es la fibra, lo único que hago es ponerla en una disposición circular. Estos músculos circulares también les podemos llamar esfínteres, o sea, es un esfínter. O en otras palabras, un esfínter es un músculo de forma circular que se encuentra alrededor o en los límites de un orificio o de un conducto que transporta algo. Aquí ponen el ejemplo del orbicular del ojo que se encuentra en el párpado y entonces podemos cerrar y abrir los ojos, o sea, juntando los párpados o separándolos. Hay también esfínteres de músculo liso. Por ejemplo, en el ano está el esfínter externo del ano, que es de músculo esquelético, y el esfínter interno, que es de músculo liso. También en la uretra hay de esquelético y de liso. Los esfínteres de músculo esquelético son los que aprendemos a controlar cuando somos niños pequeños para defecar o no defecar, dependiendo si es el momento oportuno para hacerlo. Y otro tipo que no dibuja aquí la imagen, no muestra la imagen, es un músculo plano o ancho que va a encontrarse formando paredes. Se encuentra generalmente en el tronco o en la cara también, la cabeza.
Por ejemplo, el romboides es un músculo plano o ancho, ¿sí? Varios músculos que hay en la cara o el temporal que está en la cabeza, ¿sí? También se insertan en huesos y pues dependiendo, ¿no? La zona es si va a ocurrir movimiento o no. Y ya, ahí acabo las generalidades. ¿Tienen algún comentario o pregunta o abro la siguiente presentación? En el músculo plano o ancho, los ligamentos o los tendones están, digamos, en los bordes, al contorno de todo el músculo. Sí, pueden estar en los bordes o pueden insertarse directamente las fibras al hueso sin que haya tendón. A veces pasa eso. Sí, profe, gracias. De nada. ¿Avanzo? Disculpe, doctora, ¿puede repetir el bipeniforme, por favor? Sí, o sea, está el tendón en un extremo, pero es un tendón largo que se introduce en la masa muscular. Y entonces las fibras que forman la masa emergen a los lados del tendón, digamos que de un borde y del otro borde. Así, dando el aspecto de pluma de un ave. ¿Sí? Gracias, doctora. De nada. ¿Avanzo? Sí, profe, nomás como una duda así de rápido. Prácticamente, digamos que una contracción es un acortamiento de un músculo, ¿verdad? Sí, una contracción o sea, esto funciona a base de contracciones, pero me imagino que hablas de una contracción repentina que incluso causa molestia. ¿Sí? Ah, sí, profe. Sí, ajá, Sí, causa molestia porque es repentina, porque es con mucha fuerza, puede ser provocada por un estímulo externo, no sé, un cambio de temperatura, un traumatismo, una lesión en el músculo. Ujú. Pero llamamos contracción, aunque no sea patológico, no sea una situación anormal, al acortamiento del músculo. Ujú. ¿Sí? gracias, profe. De nada.